Imagina que un solo robot intenta explorar los restos de un edificio colapsado. Avanza unos metros, analiza los escombros, pero pronto se encuentra con un obstáculo que no puede mover ni superar. Ahora imagina 100 pequeños robots, del tamaño de una mano, comunicándose entre sí, cooperando, dividiéndose el trabajo y tomando decisiones colectivas. Uno analiza el terreno, otro transmite datos, varios despejan el camino y algunos más crean una red de comunicación entre todos. No hay un líder ni un plan maestro, pero el grupo actúa como si tuviera una mente común. Ese es el poder de la robótica de enjambres, muchas máquinas simples que, unidas, se comportan como un solo organismo inteligente. Una revolución tecnológica inspirada en la naturaleza, donde la cooperación reemplaza al control y la inteligencia surge del trabajo en conjunto. En este video analizamos cómo la inteligencia colectiva está revolucionando la robótica moderna. A través de la llamada robótica de enjambres, cientos de pequeños robots trabajan juntos sin un líder central, comunicándose, adaptándose y resolviendo problemas complejos mediante reglas simples inspiradas en la naturaleza. Este modelo demuestra que la verdadera inteligencia no siempre surge de un solo cerebro, sino de la cooperación entre muchos agentes que comparten información, aprenden del entorno y se autoorganizan. Así, la ciencia nos acerca cada vez más a un futuro donde la colaboración entre máquinas podría imitar y quizás superar la coordinación de los seres vivos. Si te interesa la inteligencia artificial y quieres entender cómo la cooperación entre máquinas está transformando el mundo, suscríbete gratuitamente al canal. Aquí exploramos la IA desde sus fundamentos hasta sus aplicaciones más sorprendentes, robots, algoritmos, ética y el futuro de la inteligencia colectiva, con ejemplos claros y análisis accesibles. Cada semana publicamos nuevos contenidos para que aprendas, reflexiones y participes en esta revolución tecnológica. El término Swarm Robotics proviene del inglés swarm, que significa enjambre y describe el comportamiento colectivo de muchos agentes simples que, al cooperar, logran tareas que un individuo aislado no podría realizar. La idea surge de observar la sabiduría de la naturaleza. Un solo insecto no sabe construir una colmena, pero miles de abejas trabajando juntas lo logran con precisión milimétrica. Lo mismo ocurre con las colonias de hormigas, los bancos de peces o las bandadas de aves. La robótica de enjambres busca trasladar esas estrategias naturales al mundo artificial, construyendo sistemas formados por muchos robots simples que cooperan de forma descentralizada. No hay un líder que ordene lo que cada uno debe hacer, el orden emerge de la interacción colectiva. La naturaleza ha perfeccionado durante millones de años estrategias de cooperación colectiva que hoy sirven como modelo para los ingenieros y científicos que desarrollan sistemas robóticos. En el mundo natural, las hormigas, por ejemplo, utilizan feromonas para marcar caminos y coordinar la búsqueda de alimentos, creando redes eficientes que permiten a toda la colonia encontrar y transportar recursos sin necesidad de planificación central. Las abejas, por su parte, se comunican mediante la famosa danza del meneo, una coreografía precisa con la que indican a sus compañeras la dirección y distancia del néctar, transformando el movimiento en información útil. Las termitas son capaces de construir estructuras gigantescas y perfectamente ventiladas sin planos ni líderes, guiadas únicamente por interacciones locales y señales químicas. De un mismo modo, los peces y las aves se desplazan en grupos perfectamente sincronizados, adaptando su posición a la de sus vecinos inmediatos para evitar depredadores o mejorar la eficiencia del movimiento. Todos estos comportamientos, aunque simples a nivel individual, dan lugar a una coordinación colectiva extraordinaria, demostrando que la inteligencia puede surgir de la cooperación y no necesariamente de la complejidad individual. En todos estos casos, el comportamiento colectivo emerge de reglas simples que cada individuo sigue localmente. Ninguno tiene una visión global del sistema, pero el grupo completo logra resultados sofisticados. Los investigadores en robótica vieron aquí una oportunidad. Si podían replicar esas reglas simples en robots individuales, podrían conseguir comportamientos colectivos robustos, escalables y adaptables.
Así nació el concepto de inteligencia de enjambre, Swarm Intelligence, un campo que engloba tanto la biología como la informática y la robótica. El éxito de los enjambres robóticos se sostiene sobre una serie de principios fundamentales que permiten su funcionamiento coordinado y eficiente. En primer lugar, la descentralización es esencial. En estos sistemas no existe un cerebro central que dirija las acciones del grupo. Cada robot actúa con un grado de autonomía, procesando la información disponible en su entorno inmediato y comunicándose únicamente con sus vecinos más cercanos. De esta manera, las decisiones surgen de la interacción colectiva y no de un control jerárquico. Otro principio clave es la escalabilidad. Un enjambre puede operar con 10 robots o con 1000, manteniendo su eficacia sin necesidad de rediseñar la estructura general del sistema. Si se agregan nuevas unidades o algunas se pierden, el conjunto se adapta de forma natural, reorganizando su comportamiento sin que el grupo pierda funcionalidad. La robustez también juega un papel fundamental. Si uno o varios robots fallan, los demás continúan la tarea sin interrupción. Esta capacidad de resiliencia garantiza que el sistema no dependa de un solo punto de control ni se vea comprometido por fallos individuales. A ello se suma la autoorganización, característica que define gran parte de la inteligencia de los enjambres. El comportamiento global no es planificado ni impuesto desde fuera, surge de manera espontánea y dinámica a partir de las interacciones locales entre los robots, de la misma forma en que las colonias de insectos o las bandadas de aves se coordinan sin un líder. Finalmente, la simplicidad completa el conjunto de principios. Cada robot individual suele ser pequeño, simple y económico, con capacidades limitadas. Sin embargo, el verdadero poder del sistema no reside en la sofisticación de cada unidad, sino en la cooperación entre todas ellas. Es precisamente la suma de muchas acciones simples lo que genera comportamientos complejos y eficientes, demostrando que la inteligencia colectiva puede emerger de la interacción de elementos modestos pero bien coordinados. Aunque los robots de enjambre pueden variar enormemente en forma, tamaño y propósito, la mayoría comparte una arquitectura común compuesta por varios elementos esenciales que les permiten interactuar, moverse y cooperar dentro del grupo. En primer lugar, cuentan con sensores que les permiten percibir el entorno. Estos pueden detectar luz, distancia, obstáculos, señales de radio o incluso rastros químicos, dependiendo de la tarea que deban realizar. Gracias a ellos, los robots obtienen información sobre su entorno inmediato, una condición indispensable para que puedan reaccionar de manera autónoma. Cada robot dispone también de un procesador simple, una pequeña computadora o microcontrolador encargado de ejecutar las reglas básicas de comportamiento. No se trata de una inteligencia avanzada, sino de un conjunto de instrucciones simples que, al combinarse con las acciones de otros robots, generan comportamientos colectivos complejos. Los actuadores son otro componente fundamental. Estos dispositivos, que pueden ser ruedas, patas articuladas o hélices, según el diseño, permiten el movimiento y la manipulación del entorno. Junto a ellos se encuentra el mecanismo de comunicación que posibilita el intercambio de información entre los miembros del enjambre. Puede basarse en radiofrecuencia, luz infrarroja o incluso señales visuales, como destellos o cambios de color que otros robots interpretan como mensajes. Finalmente, todos los robots necesitan una fuente de energía, que suele ser una batería ligera recargable o, en algunos casos, pequeños paneles solares que les proporcionan autonomía adicional. El diseño de estos robots busca siempre un equilibrio entre simplicidad y funcionalidad. Un robot de enjambre no requiere una inteligencia individual compleja, porque la verdadera inteligencia emerge de la cooperación colectiva. Por eso, en lugar de construir pocos robots sofisticados y costosos, se prefiere fabricar muchos robots simples y económicos que, al trabajar juntos, logren resultados mucho más flexibles, resilientes y adaptables. Esta filosofía resume la esencia misma de la robótica de enjambres: la fuerza del grupo supera la suma de sus partes. El corazón de la robótica de enjambres reside en los algoritmos colectivos.
que determinan cómo se comporta cada robot individualmente y de qué manera esas pequeñas acciones locales se combinan para producir resultados globales. En otras palabras, los algoritmos actúan como las reglas del juego que todos los miembros del enjambre siguen, permitiendo que el grupo se organice y coopere sin necesidad de un control central. Cada robot interpreta su entorno inmediato, toma decisiones simples y comunica información a sus vecinos, y de esa interacción surge la inteligencia colectiva. Uno de los tipos de algoritmos más utilizados es el de búsqueda distribuida, donde cada robot explora una zona diferente y comparte los datos obtenidos con los que tiene cerca. De este modo, el grupo puede cubrir una superficie extensa sin duplicar esfuerzos ni solaparse, algo muy útil para misiones de exploración, búsqueda de recursos o rescate. Otro caso común es el de la formación colectiva, en el que los robots adoptan patrones o figuras específicas, como líneas, círculos o estructuras compactas. Para ello, siguen reglas simples de distancia y orientación, similares a las que guían a las aves cuando vuelan en formación. También existe el algoritmo de recolección o transporte cooperativo, inspirado en las hormigas que arrastran objetos más grandes que ellas mismas. En este caso, algunos robots detectan un objeto y transmiten la señal a sus compañeros, que acuden para ayudar. Juntos, pueden mover cargas pesadas o ensamblar piezas sin necesidad de una planificación centralizada. Otro enfoque importante es el del mapeo colaborativo, en el que cada robot recopila información del entorno, como obstáculos, temperaturas o coordenadas, y la combina con los datos obtenidos por otros, construyendo un mapa global mucho más completo que el que podría generar un solo agente. Finalmente, los enjambres más avanzados pueden realizar procesos de autorreparación del sistema. Si uno de los robots deja de funcionar, los demás detectan su ausencia y ajustan automáticamente sus posiciones o tareas para compensar la pérdida. Este comportamiento les otorga una gran robustez y resiliencia, permitiéndoles continuar la misión incluso cuando se producen fallos individuales. En conjunto, estos algoritmos convierten a los enjambres robóticos en sistemas dinámicos, adaptativos y eficaces, capaces de transformar reglas simples en comportamientos sorprendentemente inteligentes. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.